Ahí está. Bueno, así les queda a los compañeros que no puedan estar presentes hoy la grabación de la clase, ¿sí? Bueno, les cuento que la clase de hoy, la idea era para los que pudieran, ¿no? Conectarse, o si no, verla después, ¿sí? Disolver las dudas del último tema que habíamos trabajado. No es que no vamos a subir un tema nuevo esta semana, vieron que ya se cerró el cuatrimestre, pero para que podamos tener como una charla explicativa cerrando el tema de didáctica y en miras de que después retomamos como un repasito, pero ya para que los tengan frescos, ¿sí? Y de paso disolvemos dudas que quizás les puede servir para los trabajos prácticos. De paso les aviso que dejé un día más abiertos los trabajos prácticos hasta mañana, por si quizás alguno aprovecha esta clase y le sirve como para esclarecer un poco y entonces termina de entregar. ¿Sí? Bien. O sea que el video minuto lo puedo entregar mañana. ¿Cómo, Javier? Sí, lo dejé abierto hasta mañana. Ah, bueno, bárbaro, porque yo no lo pude hacer por un problema y no lo pude hacer. Sí, Así sí. que bueno, lo entrego mañana. Sí, no te esperes hasta el último minuto, pero sí, hasta mañana, hasta las 12 creo que está de mañana, está habilitado, ¿sí? 12 Perfecto. de la noche. Sí, vi que otra compañera también había tenido problemas, y como sé que los videos pueden llegar a tener problemas para editar, o para subir, y cuando lo estás haciendo te das cuenta que no lo pudiste compartir, por eso, en respuesta de la compañera que tuvo esa dificultad y me escribió, y en favor del resto, lo alargamos y un día más. Bueno, ¿pueden ver el Power que estoy compartiendo? Sí, profe. Todos ven. Perfecto. Entonces, ahí está. Vamos a minimizar esto y vamos a compartir entonces el Power. Bueno, esto entonces viene a colación, ¿sí? De dar cierre a este primer tema que habíamos visto de la unidad 2 de didáctica, ¿sí? Entonces, en esta unidad 2, ¿sí? Lo que habíamos visto, pero antes, perdón, me estaba olvidando de algo. Algo que estuve notando en algunos de los videos que ya corregí, ¿sí? Es lo siguiente. Estuve notando que hay algunas confusiones con respecto a esto. Por un lado, recuerden que la materia se llama pedagógico-didáctica, ¿sí? Y que yo les había comentado que se llama así porque tiene que ver con dos ciencias, con la pedagogía por un lado y con la didáctica por el otro, ¿sí? A su vez, también lo que les había comentado es que mientras que una se ocupaba del hecho educativo complejo, ¿sí? De ver cuestiones generales, ¿sí? La didáctica se va a ocupar específicamente de la enseñanza. Y obviamente va a tener relación lo que trabaje la didáctica con la pedagogía, ¿sí? O sea, no es que están totalmente descontextualizadas, sino que se interrelacionan todo el tiempo. Pero no son lo mismo, ¿sí? Gracias, Cam. Y para ubicarlos, vimos un par de conceptos, ¿sí? Como era el concepto de gramática escolar, de trayectorias escolares, y los paradigmas de Nervi, que se enmarcan en la pedagogía, ¿sí? Que obviamente un docente los tiene que conocer, sí. Que obviamente van a tener relación con la enseñanza también, pero los ha estudiado la pedagogía, ¿sí? Yo me dio la sensación en algunos videos que había dudas y como que mezclaban estas dos cuestiones. Bueno, la pedagogía se ha dedicado a estudiar estas cuestiones. Y de los paradigmas habíamos visto, esperen que quiero minimizar esto.
para que ustedes puedan verlo. Habíamos visto el paradigma técnico y el paradigma científico. Y de la didáctica habíamos visto que se ocupaba de la enseñanza. Ahora bien, con respecto a la didáctica, ya que se ocupaba de la enseñanza, ¿sí? Nosotros lo que vimos, ¿sí? Es que es la justificación de la didáctica. Y puntualmente lo que habíamos visto de la autora Alicia Camiglioni, acá yo tengo el texto para mostrarles, que era el saber didáctico, ¿sí? Les mandé un video también para hablar de ella. Bueno, esta autora, reconocida, especialista en el área, se dedicó a determinar, ¿sí?, que existe un objeto de estudio más específico que la educación en general, que la pedagogía en general, que es lo que sucede en la enseñanza, en el aula, en esa acción e interacción entre docente y alumno. Y entonces, lo que ella va a establecer es por qué es necesaria la didáctica como ciencia, ¿sí? Cami, no tires las cosas. Es necesaria como ciencia, ¿por qué? Porque no todas las formas de educación son igualmente legítimas. Yo acá les puse una imagen de la educación bancaria y la educación liberadora. No sé si ustedes han visto algo por el estilo en sociología, o en política, o en filosofía. ¿Vieron algo de Freire? Creo que estamos por empezar a ver y vimos un poco en sociopolítica. Algo ahí. Bueno, y lo van a seguir viendo seguramente en toda la carrera. Bueno, justamente como hay un tipo de educación, ¿sí?, que Freire en este caso la va a llamar educación bancaria, porque es una educación, como ven ahí en el dibujo, que pone, ¿no?, transmite solamente los conocimientos y deposita en el alumno. En cambio hay otra educación, que Freire la va a llamar liberadora, que apunta a que el alumno construya conocimiento, crea conocimiento, y obviamente estos dos tipos de educación no son iguales y no son igualmente legítimas, ¿sí? Ni liberadoras, obviamente. Una no busca liberar, sino que una busca solamente que la gente obedezca, repita, ¿sí? Entonces, como no todos los tipos de educación son iguales, ¿sí?, ni son igualmente válidos, Camiglioni lo que va... Sí, Camiglioni lo que va a resaltar o a sostener es que seleccionar, ¿sí?, cada una de estas maneras de enseñar es importante. La didáctica se va a ocupar justamente de seleccionar esto, de ver cuál es importante, cuál sirve, cuál no, ¿verdad? Ahora bien, después, ¿cuál sirve a un sentido, cuál sirve a otro sentido, ¿no? Después también les puse que la autora dice que se puede enseñar de diferentes maneras utilizando diversos métodos y no todos son iguales, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo utilizar, por ejemplo, como método, que yo solamente les dé algo para leer y crea que con eso ya aprendieron, a utilizar como método que visualicen un video y debatamos el video, que podamos charlar en el foro y buscar ejemplos y pensar en experiencias personales. Son todos métodos diferentes y no todo es lo mismo. Y la didáctica se va a ocupar justamente de visualizar estos métodos, de analizar esta diversidad de opciones y de ver cuáles son mejores para qué situación, cuáles son las potencialidades y debilidades de cada uno de estos métodos. Después también lo que menciona Camiglioni es que no se transmiten los conocimientos con la misma lógica que se crean en la ciencia de origen. ¿Qué significa esto? Lo que significa es,
Yo ahí les puse como imagen un científico para que se acuerden. Ustedes no van a transmitir biología de la misma manera como trabaja un científico en un laboratorio, ¿sí? Ni van a transmitir exactamente las fórmulas, ¿sí?, que utilizan los científicos, por ejemplo, ahora detectando el COVID, etcétera, ¿no? Ustedes van a tener que transformar cierta información científica y adaptarla al conocimiento y a la capacidad de los alumnos que tengan, ¿verdad? Entonces, la didáctica justamente sirve y es necesaria porque este conocimiento tiene que sufrir transformaciones, ¿sí? En algunos casos van a ser pocas, en el caso, por ejemplo, de una carrera universitaria, va a sufrir transformaciones, pero van a ser mínimas las transformaciones. En el caso de secundaria ya un poco más, y ni que hablar cuando estamos tratando de enseñar conocimientos científicos en nivel inicial, por ejemplo. Va a sufrir muchas transformaciones y adecuaciones. Ahora, también consideramos, ¿qué pasa, Cami? A su vez, también Camilioni va a decir que la didáctica es necesaria porque se necesita una crítica constante a los contenidos y al currículum. ¿Qué significa esto? Significa que lo que nos piden que enseñemos, ¿sí?, lo que va a aparecer en los programas, lo que va a aparecer en el Estado, ¿sí?, que es necesario que se enseñe, no debemos enseñarlo así porque sí, ¿sí?, y aceptarlo así nomás, sino que necesita siempre un cierto análisis, una cierta crítica, ¿sí?, para ver qué motivaciones llevan a enseñar esto que estamos enseñando, ¿sí? ¿Por qué hay contenidos que son prioridad y por qué hay otros contenidos que se dejan de lado, ¿verdad? Y todo esto va a tener que ver con que la didáctica va a analizar estas cuestiones, ¿sí? Va a analizar por qué este contenido y no otro, por qué este contenido es prioritario y no otros, en qué nos basamos para este contenido. Les pongo un ejemplo. En un momento determinado, lo único que se enseñaba y se valoraba, por ejemplo, era la lengua castellana en nuestro país. Y los diseños curriculares solamente, ¿sí?, aceptaban y enseñaban contenidos de lengua castellana, ¿no? Ahora bien, hay contextos donde hay plurilenguaje. ¿Qué significa? Que hay contextos en donde se hablan otras lenguas, especialmente, por ejemplo, en poblaciones limítrofes, como Misiones, tenés alumnos que hablan castellano y al mismo tiempo manejan guaraní, manejan portugués, ¿no?, ven televisión en portugués, y esto tiene que ver con que en la actualidad, por ejemplo, ya los diseños curriculares de algunos niveles de la provincia de Misiones están validando el plurilingüaje como parte del contenido curricular, como una construcción entre lo que tienen que saber obviamente de castellano, pero aparte validando otras expresiones idiomáticas y lingüísticas. Esto se da ¿por qué? Porque la didáctica critica el currículum y no dice, está perfecto como está y lo dejamos así, sino que permite esta revisión, replanteo, etc. Muy bien. Además, ¿sí?, otra de las cuestiones que podíamos presentar para justificar la didáctica es que es necesaria que la educación sea transformada para que la inclusión de la enseñanza para todos sea una realidad. ¿Qué significa esto? Y aquí yo les puse la inclusión, un iconito para ejemplificar la inclusión de diferentes inteligencias, por ejemplo. La psicología ha estudiado que existen diferentes inteligencias. Bueno, la didáctica va a estudiar y va a trabajar y va a pensar estrategias para que justamente
estas personas con estos diferentes tipos de inteligencia puedan aprender. Y va a pensar de qué manera, ¿sí?, el docente va a enseñar para cada tipo de inteligencia, ¿sí? A su vez, también, otra cuestión de verdadera inclusión, y que lo estuvimos viendo en el concepto de trayectorias escolares, es esta cuestión en donde la didáctica va a trabajar mucho. El destino de los alumnos no está fatalmente determinado por el docente, ¿sí? El docente puede ayudar, ¿sí? No está determinado por su entorno social o su entorno económico. Aquí yo les puse una imagen donde ustedes ven esta desigualdad, ¿sí? Donde hay un niño que tiene todo allanado el camino con los escaloncitos preparados y otro que tiene que luchar para subir. O hoy por hoy como se ve la desigualdad, ¿no? Que una alumna tiene acceso a videoconferencia, ¿sí?, y otro no tiene acceso a los mismos medios de educación, ¿no? Entonces, si yo me quedo solamente pensando en que, bueno, la desigualdad es así, la sociedad es así, es desigual, y no puedo hacer nada por mis alumnos, la didáctica no sería necesaria. Pero justamente la didáctica piensa y trabaja en función de ver cómo subsanar estas desigualdades, cómo acompañar estas desigualdades. Entonces, hoy pensamos, a ver, bueno, genial los que tienen datos para conectarse a la videoconferencia por Zoom, pero bueno, ¿qué otras herramientas tenemos para que les llegue a mis alumnos la información? Bueno, el texto, bueno, el video también en YouTube, bueno, eso lo pueden descargar y ya está, y les queda. Bueno, y así vamos pensando, ¿no?, estrategias de qué manera podemos acercar, ¿sí?, a todos nuestros alumnos y que todos nuestros alumnos también construyan aprendizaje, ¿verdad? Entonces, no importa las posibilidades que tengan o desde dónde o cuál es el punto de base que tengan. Para eso la didáctica piensa y repiensa, ¿sí?, y analiza, y por eso es importante. Después, otro de los puntos que desarrollaba la autora es que ella mencionaba que solo con supervisión de las autoridades no se resuelve el problema de la evaluación. Ella habla del problema de la evaluación porque la evaluación se considera a nivel pedagógico y didáctico como un problema. ¿Por qué un problema? Porque no es tan fácil evaluar y verificar y construir sobre lo que estoy enseñando y realmente ser consciente de lo que mi alumno aprendió. ¿Por qué? Porque no todos los métodos de evaluación son igualmente efectivos, no todas las maneras de evaluar evalúan lo mismo, no todas las maneras de evaluar evalúan las mismas competencias, evalúan los mismos conocimientos. Entonces, claramente lo que plantea la autora es que la didáctica es necesaria. No alcanza solamente con que en el diseño curricular me digan, bueno, con un parcial escrito alcanza y ya está. No, la didáctica va a analizar si es necesario otras herramientas, si es útil realmente la herramienta escrita, si no hay otras herramientas superadoras, o para qué conocimientos sirven unas herramientas u otras. Por ejemplo, si ustedes quieren evaluar capacidades de laboratorio, ¿no?, en sus alumnos de secundaria, la prueba escrita quizás no va a ser la mejor opción, porque que él se acuerde de memoria, esto se llama tubo de ensayo, esto se llama de tal otra manera, esto es fuego, esto tal, no me está diciendo que lo sabe utilizar, y quizás voy a tener que utilizar otra estrategia, otra metodología, para ver si realmente aprendió y evaluar esa competencia para utilizar los elementos del laboratorio, ¿sí?, o para investigar. Entonces, cada contenido, cada aspecto de la enseñanza, ¿sí?, va a tener también a su vez diferentes herramientas para evaluar, ¿sí?, o maneras de encarar la evaluación. Por último, algo que me parece genial de Camilleri es que ella dice, el docente no nace con talento,
sino que es un profesional que se prepara y capacita. Vieron que muchas veces decimos, se nace así, es algo que ya lo trae consigo. Y a veces hacemos como mucho hincapié en, bueno, él o ella trae esto y nació para ser docente. No, lo que va a decir Camiglioni es, uno puede tener más o menos capacidades innatas, pero la realidad es que uno como docente se capacita, se prepara, investiga, busca, prueba, recrea, construye, prueba de una manera y vuelve a probar. Hoy estamos justamente frente a el mejor ejemplo de construcción y reconstrucción de la labor docente. Nadie nos dijo cómo dar clases así, en medios digitales, en todos los niveles de la enseñanza. Yo he tomado algunas clases sobre educación digital para nivel superior, por ejemplo. Pero yo hoy soy docente de nivel inicial, yo les había contado, estoy dando clases así a distancia para nenes de jardín, nenes de maternal, nenes de otros niveles. Y la realidad es que tuve que adquirir nuevas competencias, generar nuevas estrategias, porque las estrategias que yo tenía incorporadas y que había aprendido y construido a lo largo de la historia, ahora no me sirven y tengo que generar otras. Y por eso es importante la didáctica, porque justamente la didáctica estudia estrategias de enseñanza, estudia metodologías, estudia maneras de enseñar y evalúa y nos ayuda a repensar, yendo de la teoría a la práctica. Voy a ver qué es lo que hice con mis alumnos, evalúo si funcionó o si no funcionó. ¿Sí? Perdón que voy rápido, pero se nos va a ir el tiempo. Hasta acá quedó clara la justificación de la didáctica. ¿Les quedó alguna duda sobre, esto es un primer pantallazo, ¿no? Sobre todo lo que abarca lo que es específicamente la didáctica. ¿Pero hay alguna duda? No, por mi parte no. Muy bien. ¿Alguien más? Anímense. Profe, yo tengo una duda, sí. Pero más que nada, la duda que a mí me surge es esto de la didáctica. Se enseña en todos los años del profesorado, y una vez que nos recibimos, ¿seguimos teniendo didáctica de alguna forma, o una vez que terminamos el profesorado ya está? Porque usted, comentaba que, bueno, todo el tiempo esto se transforma, todo el tiempo va cambiando, hay nuevas herramientas, y nosotros, a un futuro, ¿de dónde sacaríamos estas herramientas? Bueno, por eso la educación y el aprendizaje es toda la vida. Uno después saca herramientas de dónde. Por un lado, la investigación personal. O sea, vos seguís buscando material, investigando. O sea, en el profesorado ustedes van a recibir herramientas que les sirvan para su labor profesional. Y les den como las pautas de analizar textos, de investigar, de dónde buscar. Les da el puntapié inicial y un bagaje de herramientas, pero no todas. Después ustedes van a tener que seguir buscando, ¿sí? Porque no les van a agotar todos los contenidos y todos los temas en 4 años. Además, los diseños curriculares cambian. Entonces, hoy por hoy les enseñan con el diseño curricular actual. En 5 años cambió y tienen que volver, por más que se maneja bastante estable el diseño, pero van a tener que volver a investigar y averiguar más cosas. Bueno, lo otro, sí, que les decía es esto. Perdón, porque me salió una leyenda y me desconcentré. Lo otro, ¿de dónde sacamos herramientas? Podemos hacer cursos de capacitación, hay postítulos, hoy por hoy encima a distancia y online hay un montón de cosas. Hay cursos en el CIE que son gratuitos, que se hacían presenciales en el CIE, hay conferencias así online que se pueden hacer. ¿Qué más? Hay postítulos que dan las universidades, hay libros que se pueden encontrar y leer, y después también hay
jornadas de capacitación que recibimos los docentes que da el Estado. La realidad es que no son muchas, son pocas, en otras regiones de nuestro país hay más, pero en nuestro país, en función de la cantidad en Buenos Aires, en función de que no quieren perder días de clase, no son muchas los días de capacitación, así, lo que se llama jornada docente. Pero sí hay también. Eso, digamos, como un pantallazo de opciones. Después cada uno hace su recorrido profesional, ¿no? De lo que quiera hacer. ¿Respondía a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Así que si se quedaron con la idea de que en 4 años ya no agarran más un libro, no. ¿Qué tal, profe? ¿Puedo hacerle una consulta? Sí. Sí, quería hacer una pregunta respecto a la didáctica, ¿no? Que se utiliza como herramienta para enseñar, que es muy interesante. Sí. Yo lo que quería preguntar... Discúlpame que te interrumpo, digo una cosita. Chicos, cuando se nos corte, yo la vuelvo a generar y les mando el link por la plataforma de vuelta, ¿saben? Porque se nos va a cortar en 5 minutitos. Sí. Listo. Dale, seguí, por favor. Sí, muy rápido. Era para preguntarle si en algún momento, a la hora de estudiar, de ver este tipo de didáctica, si alguna vez se posicionan en los alumnos como objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, si los chicos están entusiasmados, qué situación social los atraviesa, si en algún momento se pone el enfoque en lo social que están atravesando los chicos. No sé si se entiende un poco. Sí, estoy pensando. Mirá. Como es una herramienta, capaz que sea así bidireccional, y se puedan ver los dos objetos, no solo el contenido, sino también la historia de cada alumno, o qué es lo que están atravesando, o por ejemplo, si los tiene entusiasmado de determinada manera, Sí, la determinada motivación. Sí, claro. ahora me parece que ya sé por dónde querés ir. Bueno, 2 cosas. Por un lado, la pedagogía, vieron que vimos, un constructo que era lo de trayectoria educativa, que justamente analiza más allá de solamente el momento de enseñanza con mi alumno, sino que apunta que este docente mirando, ¿sí?, desde la mirada pedagógica, pueda analizar todo el recorrido de mi alumno, por qué está atravesado, qué situaciones ha vivido, ¿no? ¿Qué lo convoca? Por otro lado, también se estudia desde la didáctica la motivación, los intereses previos, ¿no?, de mi alumno, a ver desde dónde yo puedo traccionar. Claro. Vygotsky va a trabajar algo que se llama zona de desarrollo próximo, y él va a plantear, es un autor antiguo pero muy vigente, justamente esto de reconocer dónde está mi alumno hoy y hasta dónde yo puedo llevarlo y avanzar. A su vez, también lo que es sociología de la educación, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de que ciencias de la educación son muchas? La sociología de la educación va a focalizar puntualmente, ¿sí?, en todo lo que es lo social puntualmente, y en las desigualdades sociales, en la desigualdad económica, en todo lo que lo atraviesa como situaciones sociales, económicas, políticas, ¿sí?, que lo están circundando a mi alumno y que van a afectar a cómo, ¿sí?, se acerca al conocimiento, o cómo no se puede acercar, y cómo trabajarlo. Por eso les decía que hay un interjuego en esta didáctica y pedagogía y otras ciencias de la educación. No es que están así fragmentadas, sino que se están relacionando todo el tiempo, ¿sí? Porque vos a la hora de pensar tu clase, exacto, tenés que ir y pensar también en el contexto, pensar en el edificio, pensar en la institución. Aunque la didáctica no se va a ocupar de toda la institución, sino que apunta específicamente a la enseñanza, la pedagogía sí va a pensar en la institución en general y en otras cuestiones, ¿no? Por eso, ya les digo, es todo el tiempo un interjuego de estas ciencias. Y a su vez, ahora a continuación vamos a ver que dentro de la didáctica también hay como un interjuego en diferentes líneas de la didáctica, que es lo que veíamos en el capítulo 2 de Camilleri.
Pero creo que ahí contesto tu pregunta. Después, Bárbaro. en la última unidad, que esperemos llegar este año, vamos a ver algo sobre, o vamos a ver cómo hacemos para priorizar y llegar a ver algo de currículum. Y hay estudios del currículum que abordan diferentes miradas de ver el currículum. Una mirada solamente del contenido, donde solo me ocupo de qué voy a enseñar y ya está. Otra mirada donde me ocupo de planificar, y entonces ya miro qué enseño, cómo enseño, para qué lo enseño, de qué manera, qué hago después, etc. Y una tercera mirada, que es complementaria con las demás, que va a hablar de la interacción y va a visualizar no solo lo que enseño, cómo y para qué, sino justamente la retroalimentación y lo que se llama, que plantea Stenhouse como currículum escenificado. ¿Qué significa? O sea, todo bien con lo que yo me pensé enseñar. A ver, yo sé que quiero dar la célula. Listo. Después pienso, ¿cómo voy a dar la célula? Voy a necesitar una maqueta, voy a necesitar un video, voy a necesitar... Listo. Pero después cuando la llevé a la práctica, ¿qué pasó ahí? Entonces, Stenhouse va a ir más allá. No queda solo en lo que da el maestro, lo que pensó el maestro y planificó el maestro. También está qué le pasó a mi alumno con eso que yo presenté, si mis alumnos me trajeron otros interrogantes, si mis alumnos construyeron otra cosa en función de lo que yo traje, si a su vez salieron otras investigaciones disparadoras, ¿no? O si, ¿sí? Ahí contesto tu pregunta, digamos, ahí va como profundizar. Pero fíjense que tiene que ver con esto de dónde estoy posicionado. Volviendo a los paradigmas en pedagogía, yo puedo estar posicionado en un paradigma más técnico, en donde solo se van a enmarcar esas teorías de currículum, solo contenido, o solo me ocupo de lo que voy a enseñar, o puedo estar posicionado en un paradigma crítico o político, en donde ya voy a mirar más allá. Aparte porque es muy dinámico, porque si no tenemos un resultado que aprendan, hay que cambiar. Exactamente, exactamente. Claro. Y uno está todo el tiempo preguntándose, ahora, así con esto más mediado cuesta todavía más, porque yo ni siquiera veo las caras de ustedes para saber si realmente me están escuchando, entienden algo, no todos se animan a contestar o preguntar, entonces se dificulta más esto de lo mediado. Pero de alguna manera tenemos que poder ver si estoy entendiendo o no. Por eso algunos vieron que les mando de vuelta el trabajo práctico y les pongo un ejemplo y les pido de vuelta que me lo manden. No es para torturarlos, sino que justamente tratando de que capaz con una explicación en clase de 2 minutos se entendía, pero como no estamos ahí uno a uno, poder utilizar otros medios que son los que tenemos. Les decía que entre la situación de enseñanza y aprendizaje, esto de pensar que porque yo enseño, ustedes aprenden, es una utopía, o sea, no es así. O sea, uno tiene que saber que uno enseña, pero después uno está diciendo un mensaje y cree que dice algo, ¿no? Pero después está el ruido que se mete entre medio y ahora con medios digitales todavía más, ¿no? Porque está que se colgó, que se cortó, que me llegó tarde, que, ¿no? Mucho más. Y está lo que entiende el otro, porque yo hablo desde lo que yo sé, lo que conozco, mi experiencia, y ustedes entienden desde su experiencia, lo que conocen y lo que... Entonces, obviamente lo que para mí tiene un significado, una palabra, para ustedes o para alguien en particular, quizás no tiene el mismo significado la palabra. Y es esto que vos decís, cuesta mucho más, y sí porque falta la repregunta, ¿no? O sea, esto de cuando estamos todos en un mismo lugar físico, quizás uno preguntó y se animó y el resto escuchó. Ahora, capaz que alguien se anima a preguntar, pero pregunta en un mail y lo escuchó y la respuesta la recibe ese solo. Por eso está el foro de preguntas, pero les cuesta animarse a usarlo, porque ahí entonces mi pregunta puede servirle a que todos vean la respuesta, ¿no? Y trata, no es lo mismo, pero trata de imitar a esto de que estoy en clase y alguien pregunta y todos escuchan y les sirve a todos, ¿no? Pero sí, cuesta mucho más.
Por esto, porque hay muchos ruidos en medio de la comunicación. Pero esto se da también en el aula. Lo que pasa es que a veces el docente se piensa que porque está hablando y el otro está al lado escuchándolo, escucha. Y no necesariamente está escuchando todo lo que está diciendo, porque está pensando otra cosa. Les va a pasar mucho con los chicos del secundario, están con el celular, está jorobando con el compañero de al lado, está mirando lo que pasó por la ventana. Y entonces, entre lo que vos dijiste y vos decís, ay, pero yo lo dije. No, bueno, sí, el profesor lo dijo, pero hay que ver si lo escuchó el otro. Por eso, un consejo y recomendación, las consignas hay que darlas escritas. Una, porque uno puede volver a mirar la consigna que escribió y volver a ver si realmente dice lo que estoy pretendiendo decir. Y otra, porque mi alumno también puede volver a mirar y si se perdió, se distrajo, vuelve a la consigna escrita. En cambio, cuando yo doy solo consignas orales, voy a la ambigüedad, entonces yo puedo explicarla oralmente, pero tiene que haber un respaldo escrito para que mi alumno pueda volver a leer si no escuchó, el otro le habló o estaba papando mosca. Pero tiene que ver con dónde me posiciono yo como docente. O sea, si yo quiero que mi alumno aprenda, no me importa que en ese momento justo no me escuchó. Bueno, cuando se ponga con la actividad y lea el papel, bueno, quiero que entienda. No importa si justo me escuchó o no a mí. Pero si a mí solo me posiciono en el lugar de dueño del saber, el que no escuchó lamentable, se embroma, bueno, ¿no? Pero tiene que ver qué posicionamientos toma uno como docente, ¿no? Por eso todo tiene que ver con todo. Los paradigmas de la pedagogía tienen que ver también con cómo me encaro mi enseñanza, ¿sí? Va a tener que ver cómo se enmarca una institución, etc. No me quiero ir por las ramas porque me apasiono y me engancho y sigo hablando. Y no quiero, después seguimos si nos da el tiempo, pero no quiero que nos vayamos. Lo otro que decía el capítulo 2, ¿sí? Era que dentro de la didáctica existen ciertas delimitaciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Existen secciones, podemos decir. Pero algo que va a decir la autora es que esto, yo acá se los pongo como para explicarlo, pero van a ver que de la misma manera que la didáctica y la pedagogía no están tan separadas así, inconexas y cosas aisladas, van a ver que la didáctica general y las didácticas específicas tampoco están tan divorciadas que no tienen nada que ver. La didáctica general, ¿sí? Tiene que ver con que da respuesta a las cuestiones, pero sin diferenciarse por nivel. Vieron que recién hablábamos de que la didáctica estudiaba metodología, estudiaba evaluación, estudiaba cómo abordar las desigualdades en mis alumnos, abordaba el currículum, bueno, abordaba un montón de problemas de la enseñanza. Bueno, la didáctica general va a abordar todos estos problemas, como dice su nombre, de manera general. Pero las didácticas específicas van a hacer la bajada, ¿sí?, de esta didáctica general a diferentes especificidades, justamente. Una va a ser, por ejemplo, la didáctica según niveles. Entonces no va a ser la didáctica de nivel inicial, la didáctica de nivel primario, ni la que van a estudiar ustedes, que va a ser la didáctica de nivel secundario. Tampoco, también es según edad, porque no es lo mismo, ustedes van a poder dar clases en secundario y en secundario de adultos, pero no es lo mismo la didáctica o la manera de enseñar a un adolescente de 15, 12, 13 años que a un adulto de 19, 20 o 50 años, ¿sí? No es lo mismo. También según disciplina. Ustedes van a ver seguramente didáctica de la biología, didáctica de la física, ¿no? O didácticas específicas, ¿no? Para cómo enseñar, ¿sí?, esas disciplinas en particular. No se utilizan las mismas estrategias para enseñar biología que para enseñar química, por ejemplo, porque son diferentes contenidos, diferentes conocimientos y se van a utilizar otras estrategias. También, esperen que vamos a minimizar esto, también también no es lo mismo, ¿sí?, las características de los sujetos. Por ejemplo, lo que es la didáctica especial, ¿sí? No es lo mismo la enseñanza. Ustedes vieron que hay profesorado en el Dorrego, profesorado para deficiente intelectual,
profesorado para necesidades especiales, pero del habla, ¿no? De TEL, que se llama. Otra cosa es, ¿no? Personas que son no videntes, para tener diferentes estrategias. Entonces, cada didáctica va a abordar específicamente a esos sujetos. Y a su vez, según el tipo de institución. Va a haber didáctica, incluso para instituciones rurales, didáctica, ¿sí?, para instituciones carcelarias, ¿sí? Didáctica, ¿por qué? Porque no va a ser lo mismo enseñar en un lado o en otro, ¿sí? Y las didácticas específicas van a abordar estas especificidades justamente. Ahora bien, la didáctica, ¿sí?, como ciencia, va a generar un cuerpo de conocimiento. Pero, y acá yo traté de hacerles un esquemita, la didáctica general y las didácticas específicas son recíprocas. ¿Qué significa? Que se van retroalimentando. Es decir, que a veces la didáctica específica va a tomar conocimientos que tomó la didáctica general y los va a aplicar a lo específico. Es decir, por ejemplo, la didáctica general investigó sobre el estudio de casos, cómo utilizar la metodología del estudio de casos. Y entonces, la didáctica específica o el aprendizaje basado en proyectos. Y después la didáctica específica va a ver, por ejemplo, pero ¿cómo hago proyectos para nivel inicial? ¿Cómo hago proyectos para nivel superior? ¿Cómo hago proyectos para nivel secundario? ¿Sí? Entonces, esa didáctica específica de nivel secundario va a pensar, la didáctica general pensó este conocimiento sobre aprendizaje basado en proyectos. Bueno, ¿cómo hago la bajada? ¿Cómo lo utilizo, lo aplico en lo específico? Pero a veces, la didáctica específica descubre conocimientos, que los descubre en su especificidad, pero que pueden servir para el resto de las didácticas, y por eso la didáctica general lo repiensa a nivel general. Uno de los conceptos que vamos a ver más adelante, por ejemplo, es el de transposición didáctica. Viene de la didáctica específica de la matemática. Se le ocurrió a un matemático que no era lo mismo lo que se pensaban en las investigaciones matemáticas que cómo llegaba el alumno. Que había que transponerlo, transformarlo para que mi alumno lo entienda. Ahora esto lo aprendemos en todos los profesorados. ¿Por qué? Porque justamente la didáctica general tomó ese conocimiento que había surgido de una didáctica específica de la matemática y lo traspoló a todas las didácticas, porque en realidad todos hacemos transposición didáctica, todos hacemos transformaciones. Pero ven que no es solamente que va de general a específica, sino que a veces va y se retroalimenta, ¿sí? Yo aquí les puse, a ver, se agarra. Les puse esto que se superponen los aportes de la didáctica general y la específica muchas veces, y que a veces también son adecuaciones, esto que les explicaba recién. Ahora bien, esto que decíamos recién, de que se superponen los conocimientos de las didácticas, acá les traté de poner un ejemplo. Les puse ciencias naturales ¿no? Tenemos la didáctica de las naturales, pero ustedes acá ven realidades diferentes. Les puse una imagen que acá ustedes ven didáctica de las naturales, pero en nivel inicial. Entonces acá se superponen las didácticas específicas de nivel inicial y la didáctica de las naturales, de las ciencias naturales en nivel inicial. Acá, por ejemplo, también la didáctica del nivel secundario con la didáctica de las ciencias naturales o de la biología en nivel secundario. Acá, otro ejemplo, didáctica de adultos y didáctica de las ciencias naturales. Se superponen en esa situación didáctica, ¿sí? Y en especial lo mismo. ¿Qué significa esto que les estoy diciendo acá? Que justamente los sujetos, cuando enseñamos, no agarramos solamente conocimiento de una didáctica sola y me quedo encerradito en ella, sino que justamente van a ir confluyendo muchos aspectos de varias corrientes didácticas.
y que el docente al principio va a tener que hacer un ejercicio de buscar de dónde, ¿sí? No sé si llegaron a mirar, en el capítulo hablaba de muchos conocimientos, pero había uno que hablaba de expertos y novatos. Y el docente novato es el que justamente le cuesta hacer este trabajo, ¿no? De buscar, de investigar, dice, ¿de dónde busco? ¿Dónde encuentro? Y el docente experto es cuando yo ya conozco, ya manejo ciertos, puedo recrear, no es que me quedo sin investigar y sin pensar, pero ya tengo más facilidad para encontrar, ya sé dónde buscar, ¿no? Ustedes ahora están en súper novatos, ¿no? Porque están iniciando, ¿sí? Y cuando salimos del profesorado también, estamos en docente novato que está arrancando a ver qué funciona, qué no, de dónde saco, esto que decía la compañera reciente, de dónde saco más conocimiento de la didáctica. Pero es el camino que tenemos que recorrer y que nos hace profesionales, ¿no? Buscar dónde y buscar este conocimiento de este lado, este conocimiento de este otro, y va a enriquecerme. ¿Qué pueden ver en esta imagen? Crochet. Crochet. ¿Qué más? Dos técnicas de crochet. Dos técnicas de tejido. Exacto. Ahora, ¿yo puedo saber cuál es una lana en particular y sacar solamente una lana y saber dónde empieza y dónde termina esa lana? ¿Ah, sí? No. Sí, No. va, Así no. el blanco del medio. No, pero el blanco lo empezaron del medio. Claro, Porque la se empieza empezaron- del medio para afuera. Claro. Claro, pero después el otro no. Sí, pero otro no puedo sabe. sacar una lana y decir, bueno, acá esta empieza por este lado, sigue por acá, sigue por allá y termina por acá. No, habría que cortar en algún lado. Claro, habría que cortar, y si yo corto un pedacito, me siguen quedando todos los hilos entrelazados, ¿no? Bueno, la didáctica, justamente, la autora la compara con un entramado complejo. Yo les puse esta imagen como para que hagan esa asociación, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la va a atravesar un montón de cuestiones. ¿Vieron esto que mencionaba una de ustedes recién? El entorno social, la situación económica, ahora una pandemia, y todo esto atraviesa a mi situación de enseñanza. La tecnología que funciona, las herramientas que yo conozco o que no conozco y que no sé manejar tan bien. O sea, para mí, por ejemplo, la videoconferencia es algo nuevo, relativamente nuevo. Ahora me puse al día, ¿no? Ya me estoy volviendo experta, pero no era algo que conocía antes de esto, porque nunca había hecho una videoconferencia en mi vida. Y sin embargo, claro, ahora, después de 4 meses de videoconferencias, 3, 4 veces por semana, ya vamos agarrándole un poco la mano. Y así todo bien nos fallamos. Pero bueno, tiene que ver con que todas estas cuestiones nos atraviesan, ¿sí? Entonces, la autora, lo último que nos va a decir, ¿sí?, es que la didáctica no es un árbol, ¿sí? Yo acá les puse una imagen. No es que empieza la didáctica general, sigue por esto y termina acá, sino que es más una red de conocimientos, en donde didáctica general y didácticas específicas están como en el entramado que vimos recién de la lana, ¿sí? Súper relacionadas, y muchas veces no sabemos dónde termina una y empieza la otra, ¿sí? Por eso es tan compleja, pero no por eso no deja de ser útil y súper valiosa. Bueno, hasta acá mi aporte del día de hoy. Felices vacaciones. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Vamos a rever todo para terminar de entenderlo. Bueno, espero que haya servido como un acompañamiento más a lo que era la lectura,
¿sí? A los conceptos que tratamos de verter en la clase, ¿sí? Que, bueno, trato de ponerles algún videíto, el texto de la autora, el texto mío explicativo, y bueno, más la clase así virtual. Bueno, de a poco vamos fraccionando para poder como de alguna manera ir generando este acercamiento al conocimiento del área que nos toca a nosotros, ¿no? Así que bueno. Gracias, profe, muy bueno. De nada. Muy bueno. me Toda una alegro. youtuber, profe, ya. Felices vacaciones para usted también. Gracias, felices vacaciones. Estamos medio Gracias, youtubers. profe. Estuvo muy interesante la clase de hoy. Bueno, Gracias, profe. de nada. Felices vacaciones, profe. Felices Felices vacaciones, profe. Que anden